Dios le bendiga, mi queridos hermanos. Dios me le bendiga más. Le habla el evangelista José Luis Cisneros. Mi queridos hermanos, quiero ser de gran bendición a cada persona que hoy se encuentre mirando este video. Si todavía no se ha suscrito a mi canal de YouTube, le invito a suscribirse, mi queridos hermanos, para que diariamente reciba todo el contenido que Dios me permita montar en esta plataforma. Mi queridos hermanos, también le invito a darle a me gusta y hacer sus comentarios para que apoye el canal y YouTube pueda expandir toda prédica que Dios me permita montar en esta plataforma, para que les sea de gran bendición a muchos que se encuentran, mis queridos hermanos, en otros países donde no pueden libremente ir al templo a adorar a Dios. Mis queridos hermanos, y hoy estaré hablando de un tema muy importante, mis queridos hermanos, para el pueblo de Dios, elegido por Dios aquí en la tierra. Mis queridos hermanos, y estaré leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, enfocado en ser protagonista y no solo en espectadores del reino de Dios. Voy a volver nuevamente y lo voy a leer. Enfocado en ser protagonista y no solo espectadores del reino de Dios. Mis queridos hermanos, y este hermoso tema, bendito Dios, lo tomé, bendito Dios, de la pared de mis iglesias, porque no hace tanto, mis queridos hermanos, que estuvimos celebrando los 27 años de aniversarios en nuestra iglesia, con el pastor, mi pastor reverendo Moisés Nieves y Evelyn Nieves. La iglesia está en el Bronx, New York, el 880 I de la 180 Street, el 10460. Mi queridos hermanos, y de mi iglesia, la familia Discípulos de Jesucristo, en el Bronx, New York, tomé este tema hermoso, bendito Dios, enfocado en ser protagonistas y no solo espectadores del reino de Dios. Mi queridos hermanos, y qué hermoso es cuando nosotros, bendito Dios, tomamos la decisión de ser protagonistas y no solamente espectadores. Porque cuando nosotros somos llamados por Dios aquí en la tierra, mis queridos hermanos, es porque Dios tiene un plan en nuestra vida. Es porque Dios tiene, bendito Dios, ministerios, porque Dios quiere usarnos. Y muchas personas, mis queridos hermanos, ya por muchos años se encuentran, bendito Dios, sentados en la banca del templo, solamente, mis queridos hermanos, recibiendo los mensajes que Dios cada domingo o diariamente se les predica. Pero no forman parte, mis queridos hermanos, de lo que es servirle a Dios o el servicio de Dios aquí en la tierra. Y es necesario, mis queridos hermanos, que nosotros seamos protagonistas y no espectadores. Porque los espectadores siempre se quedarán siendo espectadores. Mis queridos hermanos, pero cuando usted decide ser protagonista, mis queridos hermanos, usted va a crecer en los caminos de Dios. Usted va a ser, bendito Dios, usado grandemente por Dios aquí en la tierra. Cuando nosotros elegimos ser protagonistas de la obra de Dios aquí en la tierra, mis queridos hermanos, seremos bendecidos por Dios. Representaremos el reino de Dios aquí en la tierra. Mis queridos hermanos, y es necesario que nosotros, bendito Dios, entendamos claramente de que nosotros fuimos elegidos por Dios aquí en la tierra a ser protagonistas de su obra. Mis queridos hermanos, a pararnos de la banca, bendito Dios, a no solamente ir y sentarnos, bendito Dios, cada vez que haga culto en nuestra iglesia y no formar parte de nada. Nosotros como pueblo de Dios necesitamos envolvernos, mis queridos hermanos, en el servicio del Señor, bendito Dios. Y quizás muchos dicen, pero siervo, yo no sé predicar,
Yo no sé llevar el mensaje de Dios. Yo no sé orar. Yo no sé hacer esto o tal cosa. Mis queridos hermanos, nosotros debemos comenzar desde abajo, bendito Dios. Activarnos en la obra de Dios, pero comenzar, mis queridos hermanos, desde abajo. ¿Y cómo es que comenzamos desde abajo? Cuando nosotros, mis queridos hermanos, bendito Dios, comenzamos a limpiar el templo, a barrer el templo. Cuando comenzamos a lavar los baños, mis queridos hermanos. Cuando comenzamos, bendito Dios, desde abajo, bendito Dios, y nos envolvemos en lo que es la limpieza del templo, ahí entonces, mis queridos hermanos, Dios comienza a capacitarnos, comienza a darnos sabiduría, a darnos, bendito Dios, el entendimiento, bendito Dios, de a qué Él nos llamó aquí en la tierra. Porque, mis queridos hermanos, muchos pastores, evangelistas, maestros de la palabra, personas que Dios está usando grandemente aquí en la tierra, fueron personas, mis queridos hermanos, que comenzaron en las iglesias a barrer el templo. Muchos pintando el templo, bendito Dios. Muchos, mis queridos hermanos, cocinando en el templo. Hay muchos templos que tienen cocina donde se hace su comida, bendito Dios, para el pueblo de Dios, unánimes, bendito Dios, bendito Dios, compartir. Pero, mis queridos hermanos, es necesario que nosotros, como hijos de Dios, nos envolvamos en algo, en lo que es el servicio de Dios aquí en la tierra. Que nosotros elijamos ser protagonistas, mis queridos hermanos, y no solamente espectadores. Porque el que es espectador no hace nada. El que es espectador se queda sentado siempre en la banca. Mis queridos hermanos, y nosotros no vamos a recibir bendiciones sentado en la banca. No. Sí, nos vamos a llenar de la palabra de Dios. Nos vamos, bendito Dios, a llenar de toda sabiduría. Está bien eso. Pero ¿para qué, mi hermano y mis hermanas? ¿Para qué nosotros nos llenamos de sabidurías en lo que es la palabra de Dios? Es para nosotros ser de bendición a otros. Es para nosotros envolvernos en la obra del Señor. Para nosotros capacitarnos, mis queridos hermanos, y ser enviados por Dios. Porque hay otros que lo necesitan en las calles, en el trabajo, en todo lugar, mis queridos hermanos. Hay personas que necesitan una palabra de parte de Dios. ¿Y a quién usted cree que Dios va a usar? Sea en el trabajo, sea donde quiera que estemos, a nosotros. Por eso es que nosotros mismos decidimos, mis queridos hermanos, si somos protagonistas del servicio a Dios aquí en la tierra, o somos espectadores. Mis queridos hermanos, Dios está buscando personas, bendito Dios, que se sometan a su voluntad, se sometan a trabajar para su reino aquí en la tierra, se sometan a vivir para Él, bendito sea el nombre de Jesús. Dios no nos llamó a nosotros solamente a estar en una banca sentado en la iglesia, no. Está bien, no nos podamos perder los cultos, tenemos que ir a los cultos, a glorificar a Dios, a aprender de su palabra. Pero, mis queridos hermanos, el propósito de Dios es en nuestra vida que nosotros crezcamos, maduremos, bendito Dios, en su camino, para Él entonces poder usarnos, bendito Dios, para que otros sean alcanzados por medio nuestro. Mis queridos hermanos, en Apocalipsis capítulo 22, verso 12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada persona conforme a sus obras. Mire la importancia que es servirle a Dios aquí en la tierra. Porque, mis queridos hermanos, llegará el momento
donde el Señor, bendito Dios, como dice la palabra, vendrá con sus galardones para darle a cada persona el galardón que se ganó aquí en la tierra. La salvación, mi queridos hermanos, es gratis. Cuando venimos a Jesús, nos arrepentimos de todo corazón, le aceptamos, Él nos salva, está bien, es gratis. Pero las añadiduras, los galardones, las bendiciones, las casas, las mansiones, las coronas de perlas, de oro en los cielos, tenemos que ganárnoslas aquí en la tierra. ¿Cómo, mis queridos hermanos? Sirviéndole a Dios. Usted quiere una casa en el cielo, usted tiene que servirle a Dios aquí en la tierra. Porque en el momento que usted se activa a servirle a Dios, entonces se activan los ángeles en el cielo a construir su casa. La palabra dice que cada alma que usted gana es una perla para su corona. Por eso es necesario, mis queridos hermanos, nosotros, bendito Dios, ser de bendición aquí en la tierra al reino de los cielos. Elegir ser protagonista, mis queridos hermanos, servidores de Dios y no solamente espectadores. Porque Dios no nos llama a sentarnos en una banca solamente a recibir. No, mis queridos hermanos, Dios nos llama a que recibamos, pero que también podamos ser de bendición a otros. Bendito sea el nombre de Jesús. Mis queridos hermanos, y hoy vamos a conocer unos cuantos que fueron protagonistas, mis queridos hermanos. Bendito Dios, y no espectadores aquí en la tierra. Voy a leer, mis queridos hermanos, en Isaías 6, estaré leyendo, del verso 1 hacia adelante. En el año que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado sobre un trono sublime, y su falda llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro alababa a voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Mis queridos hermanos, y aquí el profeta Isaías, bendito Dios, en el capítulo 6, del verso 1 hacia adelante, al verso 3, la palabra nos habla de que el profeta Isaías tuvo una revelación en el templo, mis queridos hermanos. El profeta Isaías, dice la palabra que cuando murió el rey Uzías, bendito Dios, el rey Isaías, el profeta Isaías, perdone, se encuentra en el templo, bendito Dios. Y dice la palabra de Dios que allí Isaías tuvo un encuentro con Dios, donde lo vio sentado en su trono, mis queridos hermanos. Allí Isaías se le abren sus ojos espirituales y ve al Señor, bendito Dios, sentado en su trono. Mis queridos hermanos, y dice la palabra de que él vio, bendito Dios, que también habían serafines, mis queridos hermanos. Cada uno tenía 6 alas. Los serafines que siempre están, bendito Dios, al lado del trono de Dios, adorando a Dios 24 horas. Y en gran voz adoran a Dios: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y estos ángeles, mis queridos hermanos, 24 horas viven adorando a Dios. Santo, santo, santo. Ese es el trabajo de estos hermosos ángeles. Bendito Dios. Mis queridos hermanos, y Isaías tiene esta revelación en el templo. Pero mis queridos hermanos, Isaías no solamente tiene esta revelación para conocer a Dios, para mirar a Dios sentado en su trono, no. Dice la palabra
En Isaías 6, verso 8, bendito Dios, hacia adelante dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para ellos sanidad. Mis queridos hermanos, el pueblo de Dios, cuando reinaba el rey, bendito Dios, Usías, el pueblo de Dios, mis queridos hermanos, se había apartado de Dios. Estaban haciendo cosas, bendito Dios, que a Dios no le agradaban. Mis queridos hermanos, y Dios manda al profeta a amonestar al pueblo, bendito Dios. Pero aquí podemos ver, mis queridos hermanos, que Dios hace un llamado. No es que Dios le dice a Isaías: yo te mando, no. Primeramente, bendito Dios, dice la palabra en el verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es una pregunta que Dios hace delante de él, después de Dios presentársele. Y dice la palabra: entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Mi querido hermano, Isaías se puso voluntariamente en la mano de Dios. Dios nunca nos va a nosotros obligar, bendito Dios, a hacer su voluntad, no. Nosotros mismos elegimos, mis queridos hermanos, de querer servirle a Dios o siempre vivir en mediocridad en lo que es el mundo de Dios, en lo que es en el evangelio. Hay muchas personas, mis queridos hermanos, que ya por 30, 40 años están en el templo día a día o semana por semana, van y se sientan en la silla, pero no se envuelven a servirle a Dios en nada, mis queridos hermanos. Y es necesario que entendamos, bendito Dios, Dios no te va a obligar, bendito Dios, a hacer algo que tú no quieras hacer. No. Para nosotros poder trabajar para Dios en la tierra, tiene que, mis queridos hermanos, salir de nuestro corazón y con amor. Porque Dios conoce nuestros corazones. Si nosotros no tenemos amor en nuestro corazón, mis queridos hermanos, Dios no nos va a usar, Dios no nos va a elegir, Dios no nos va a tomar para hacer, bendito Dios, cualquier obra para Él aquí en la tierra. Él hizo una pregunta delante del profeta. En el momento, en el capítulo 6, que Dios se le presenta a Isaías físicamente, los ojos de Isaías se abren, mis queridos hermanos. Pero luego en el verso 8, la palabra habla de que Dios dice, bendito Dios, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Sabes? No fue que Dios le dijo a Isaías: tú quieres, yo te he elegido para que tú hagas esto, yo te obligo a hacer esto. No. Primeramente Dios hace una pregunta para ver qué dice el profeta, mis queridos hermanos. Entonces dice la palabra que Isaías dijo: yo iré, envíame a mí. Mis queridos hermanos, es un privilegio servirle a Dios en la tierra. Sabemos que no es fácil servirle a Dios. Mis queridos hermanos, porque cuando nosotros nos disponemos a servirle a Dios, son muchas las luchas, las batallas que se nos levantan. Más cuando nosotros somos ganadores de almas. Los evangelistas, mis queridos hermanos, oren por nosotros, los evangelistas. Porque somos, bendito Dios, perseguidos, atacados por el enemigo. Porque le estamos quitando las almas a Satanás.
las luchas, la batalla, la guerra que se nos levantan diarios. Mi queridos hermanos, y todo aquello que se dispone a servirle a Dios, el enemigo le va a hacer frente. Porque Satanás sabe, mis queridos hermanos, la bendición que es servirle a Dios. Cuando nosotros tomamos nuestra vida para ser protagonistas y no espectadores, Él conoce, mis queridos hermanos, la bendición que es servirle a Dios. Por eso es necesario que no nos dejemos robar la bendición de servirle a Dios aquí en la tierra, mis queridos hermanos. Llegará el momento, bendito Dios, que allá en el cielo, mis queridos hermanos, en Apocalipsis 19, verso 9 habla de aquel gran día de la boda del Cordero, mis queridos hermanos, donde vamos a celebrar con Jesús la boda del Cordero. Es nuestro compromiso con Jesucristo, mis queridos hermanos. Y allí habrán manjares, comida de toda clase. Una mesa, mis queridos hermanos, larguísima, grandísima, donde todos los hijos del Señor se sentarán en esa mesa a gozar de todo el manjar que el Señor tiene allí para esa celebración que tiene para nosotros. Mis queridos hermanos, y en medio de esa celebración, allí se estará llamando por nombre cada persona que trabajó para Dios aquí en la tierra. Se le pondrá su corona de oro en la cabeza. Se le darán los galardones, mis queridos hermanos. Si usted se ganó casa, el Señor le va a entregar la llave de su casa. Si se ganó una corona de oro en perla y diamante, ahí mismo se la van a poner. Pero qué hermoso, mis queridos hermanos, que usted sea en aquel día llamado por su nombre para recibir el galardón que Jesús tiene para su vida. Pero qué triste es, mis queridos hermanos, para muchos que en aquel día se quedarán salvos, porque van a estar salvos, van a estar sentados en la mesa, pero no van a escuchar su nombre que se pronuncie para recibir un galardón de parte de Dios. Porque, mis queridos hermanos, la salvación es gratis, pero los galardones, las bendiciones, hay que ganárselas aquí en la tierra a través de las obras que hacemos para Dios. Y por eso es necesario, mis queridos hermanos, que nos activemos. Si usted es de las personas que están sentadas en el templo, busque la forma de añadirse a un ministerio. Mis queridos hermanos, yo soy un evangelista escogido por Dios, no por los hombres. Ya yo he ido varias veces a la República Dominicana a llevar la palabra de Dios. Hay otros países que ya Dios me habló, que ya pronto me enviará. Pero, mis queridos hermanos, aquí en Nueva York tengo varios ministerios donde le sirvo a Dios. Pero uno de los ministerios que yo me gozo, mis queridos hermanos, es limpiando mi iglesia. Todavía, mis queridos hermanos, yo sigo limpiando la iglesia, bendito Dios, que yo voy, mi iglesia. Yo me gozo limpiando los torles, me gozo mapeando la iglesia, me gozo, mis queridos hermanos, limpiando la casa del Señor. Porque, mis queridos hermanos, si usted no sabe ministrar, predicar, si usted no sabe hacer otra cosa, envuélvase a la limpieza de la iglesia. Mire a ver qué necesita la iglesia, que está al alcance suyo, que usted pueda hacer. Las cosas aquí es, mis queridos hermanos, ser protagonistas y no espectadores. Todavía yo, aún ya ministrando la palabra de Dios, no es que yo soy grande, mis queridos hermanos, el grande Dios, pero yo todavía sigo limpiando el templo, yo todavía formo parte del ministerio, de la limpieza del templo, donde yo voy. Sí, mis queridos hermanos, y me gozo. Pero, mis queridos hermanos, por ahí es que se comienza, mis queridos hermanos. Por ahí es que se comienza, bendito Dios, para tener grandes ministerios sobre esta tierra. Si usted, bendito Dios, escudriña la vida de muchos siervos grandes
que Dios está usando en estos tiempos comenzaron por ahí, mis queridos hermanos, por ese hermoso ministerio que es limpiar el templo del Señor. Por eso es necesario, bendito Dios, que nos activemos, mis queridos hermanos, nos activemos para hacer la voluntad de Dios, no importa lo que sea, no importa en el ministerio que sea, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, y conocemos, bendito Dios, a través de la Biblia, tantos protagonistas, bendito Dios, que formaron parte del reino de los cielos aquí en la tierra. Hombre de Dios que Dios usó en gran manera en la tierra, bendito Dios. Pero Dios también quiere que usted forme parte del protagonismo del cristiano aquí en la tierra. Mi querido hermano, y voy a comenzar, bendito Dios, a leer los nombres de las características de muchos de los siervos de Dios que pasaron por este mundo. Bendito Dios, fueron protagonistas, bendito Dios, a un nivel, mis queridos hermanos, que fueron de bendición a las naciones. Comenzamos, mis queridos hermanos, por Abraham. Abraham, mis queridos hermanos, su característica es el principio de la fe. Bendito Dios, ahí nos bendice Abraham a nosotros en el principio de la fe. En la fe, mis queridos hermanos. Moisés, su característica es el principio del liderazgo. Gedeón, el principio de la dirección. Eliseo, el principio del discipulado. Isaías, el principio de la santidad. Jeremías, el principio del quebrantamiento. Ezequiel, el principio de la gloria. Simón Pedro, un pescador y pastor, la característica de Pedro. Pablo, el apóstol Pablo, un pionero y plantador de iglesia. Bendito Dios. Timoteo, un pastor. Mis queridos hermanos, estos hombres, bendito Dios, estos hombres, mis queridos hermanos, marcaron la diferencia aquí en la tierra. Le sirvieron a Dios hasta su último respiro, mis queridos hermanos. Fueron hombres que desde el momento que fueron elegidos por Dios, tomaron la batuta del evangelio. No se dieron por vencidos. Le sirvieron a Dios día y noche. Entregaron su vida completa, mis queridos hermanos, al servicio del Señor aquí en la tierra. Y es necesario que entendamos, mis queridos hermanos, que ellos fueron protagonistas porque ellos eligieron servirle a Dios, no espectadores. De los espectadores no se habla mucho, mis queridos hermanos, pero de los protagonistas se habla bastante. Mis queridos hermanos, los espectadores no alcanzan bendiciones, pero los protagonistas siempre son bendecidos. Aquí hay una lista que ya le he leído de hombres de Dios, mis queridos hermanos, que formaron la diferencia. Bendito Dios. Tuvieron una diferencia en la tierra, mis queridos hermanos, y tomaron una decisión de servirle a Dios del cielo con su vida, no importando, bendito Dios, lo que se le levantara, mis queridos hermanos, sino que siguieron, bendito Dios, al servicio de Dios hasta su último respiro en la tierra. Mis queridos hermanos, y fueron bendecidos, bendito Dios, no solamente económicamente aquí en la tierra, sino que hoy se encuentran delante de la presencia de Dios, esperando aquella mañana hermosa de la resurrección, mis queridos hermanos, donde volaremos a la presencia de Dios todos aquellos que se encuentran escritos en el libro de la vida, mis queridos hermanos. Formaremos parte de todos estos hombres que ya hoy están delante de la presencia de Dios. Por eso es necesario, mis queridos hermanos,
que lo demos todo en la tierra por el evangelio, que nos equipemos de la sabiduría de Dios para que seamos de bendición a otros. Mi queridos hermanos, cada uno de estos siervos pagaron el precio aquí en la tierra. Para nosotros servirle a Dios, debemos pagar un precio, mi queridos hermanos. El precio de levantarnos de madrugada a orar, a leer la Biblia, a buscar la presencia de Dios, a llenarnos de Dios. El precio, mis queridos hermanos, de pasar por situaciones por el evangelio en la tierra. Mis queridos hermanos, es necesario que nos activemos en la obra de Dios. Si queramos recibir bendiciones al final de nuestro tiempo, cuando estemos allá delante de la presencia de Dios, necesitamos ganarnos aquí en la tierra esas bendiciones. Servirle a Dios de todo corazón. No solamente servirle a Dios por lo que nos pueda dar, no. Eso ya forma parte del paquete de las bendiciones. Cuando nosotros le servimos a Dios y Él nos da galardones, no. Sino que le sirvamos de corazón, por amor a Dios. Por amor a las almas que se pierden diariamente, mis queridos hermanos. Es necesario que seamos protagonistas, mis queridos hermanos, y no espectadores. Qué hermoso es cuando en el libro de la vida o en el libro del cielo su nombre es mentado, bendito Dios, como fue una persona que alcanzó muchas almas en la tierra. Todas esas almas que usted se ha ganado para Cristo aquí en la tierra, lo estarán esperando en el cielo. Bendito Dios, lo van a reconocer por su nombre. Y qué hermoso es nosotros entrar al reino de los cielos sintiéndonos útil, mis queridos hermanos, de que pudimos trabajar para Dios en la tierra. Podemos sentarnos allí con Pablo, con Pedro, y comenzar a hablar de las obras que hicimos aquí en la tierra para nuestro Dios. Pero qué feo sería, mis queridos hermanos, el usted sentarse en una mesa donde se encuentra el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, los discípulos de Jesús, donde se encuentren todos estos siervos, Gigi Ávila, y todos estos siervos que pagaron un precio para Dios aquí en la tierra. Y usted, bendito Dios, saber de que no hizo nada por el reino de los cielos aquí en la tierra. El usted escuchar, bendito Dios, las conversaciones de aquellos hombres. Y usted sentirse inútil porque usted no hizo nada para Dios aquí en la tierra. Qué feo se sentiría. Por eso es necesario que ahora que tenemos oportunidad, mis queridos hermanos, nosotros hagamos la voluntad de Dios. Bendito Dios, trabajemos para Dios aquí en la tierra. Porque Dios quiere bendecirnos, mis queridos hermanos. Y Dios quiere capacitarnos para usarnos y ser de bendición a muchos sobre esta tierra. Mis queridos hermanos, si hoy todavía su nombre no se encuentra escrito en el libro de la vida, Dios quiere darle la bendición. Reciba a Jesús a través de esta oración. Repita conmigo: Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Te recibo como mi único Dios y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Perdona mis pecados, mis rebeliones y límpiame de todas mis maldades. Gracias, Señor, por la bendición de la salvación y la vida eterna que me da en este día. Gracias, Jesús, por tus palabras. Queridos hermanos, que el Señor Todopoderoso me le bendiga y que sea Dios bendiciéndoles en todo momento. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.